de los albores del espacio y tiempo. Estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos tecnología y muchos temas que a un buen fanático pudiera interesar. cruzando dimensiones, llegan hasta tus oídos. sus locutores Jovito, Gaudí. De Lagún, bienvenidos a escuchar a los Monjes Fanáticos. Bien online, bienvenidos a Monjes Fanáticos. ¿Cómo están? Jovito, ¿cómo estás? Bien, De Lagún, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí estamos, estimado. Y Max, nuestro invitado, ¿cómo estás? Triste. Triste, ¿por qué? ¿Qué vamos a hablar hoy día? Nos bajaron Nación Geeky View. Gracias, Facebook. Te queremos. Andalar. Ándale, sin el chiste. ¿Y por qué le bajaron Nación Geeky? No sé, de hecho, estoy tratando de entrar y... ¡Déjame entrar! En la alberca de tus ojos. Déjame entrar a ti, por favor. Esta ha sido una semana triste, en realidad, para todos los geek comiqueros, Así es, una fanáticos semana de los superhéroes. muy, muy triste porque se fue el último bastión que quedaba de la edad de plata y oro de los cómics internacional. Se nos fue Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee, creador de quién, para que no lo sepan a esta altura del partido. Bueno, aparece como creador y partícipe de gran parte de todos los superhéroes de la casa Marvel. En particular, Entre ellos el Hombre Araña. Los los Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos, es verdad. Quizás los Cuatro Fantásticos, la creación más preciada de él, la más cercana y la más hecha casi por él mismo, porque no vamos a esquivar también algunos grados de polémica que hay en torno a eso. Pero tiene que ver con el lanzamiento oficial de la marca Marvel, y es que los Cuatro Fantásticos precisamente es el impulsor de Marvel Comics, quien aloja precisamente a todos los superhéroes que hemos nombrado y a muchos otros más. Quisimos rendir un homenaje en este episodio especial porque se lo merece, porque tenemos que reconocer las virtudes y defectos que tiene el personaje de Stan Lee, y por supuesto vamos a hacer una reseña contando un poquito de su vida, de sus hitos más importantes y también de algunas polémicas. Por supuesto. Bueno, falleció este 12 de noviembre, dejando a la casa Marvel sin su gran inspiración. El mundo de las viñetas está de luto por este tema. Y a la edad de 95 años, el gran Stanley Martin Lieber, nacido en Nueva York, en Manhattan, un 28 de diciembre de 1922, nos dejó un gran vacío. Así es, pero recuerden que nosotros le debemos mucho a lo que es Marvel Studios, por haber popularizado y llevado a lo que es las masas, al público general, el tema de los grandes superhéroes del cómic, en este caso en particular de la casa editorial Marvel, como decía. Pero Stan Lee, junto a grandes escritores y dibujantes, es quienes inventaron todo esto años atrás, para que de a poco el mundo de los cómics tuviera verdaderos personajes que la gente pudiera identificarse, ¿cierto? Así que le debemos a él mucho más que el solo presentar personajes que el cine ha tomado. Estas historias han calado profundo desde hace ya 30 años o más, ¿no es verdad? Sí. Así que, por eso, a mi parecer, a mi entender, yo creo que le debo dedicar estas palabras al verdadero Capitán América, al verdadero hombre mole capaz de superar las distintas pruebas, a ese Big Man, claro, a ese Peter Parker que lleva adentro, que según su propia esposa decía que era el reflejo vivo de la personalidad de Stan Lee. Le dedicamos estas palabras y este programa en especial a él, que nos ha dejado y que su legado perdurará por muchos años, si no eternamente. A él y a todos los auditores que también nos pueden estar escuchando, interesados en la vida de Stan Lee. Así es. Y si tienen comentarios que puedan hacernos, nos van a hacer... háganlo saber en la caja de comentarios precisamente de este streaming, o en monjesfanáticos.com también nos pueden contactar, nos pueden dejar su mensaje y por supuesto seguir la transmisión ahora por Facebook Live. Qué lindo. Qué lindo, ¿eh? Sí, era un día que muchos fanáticos, muchos geek, estaban reacios a tratar de aceptar, pero sabíamos que en algún minuto Stan Lee no iba a estar para siempre. Se va a una edad bien avanzada, no es menor, y se va relativamente en buen estado de salud
a pesar de sus 95 años y relativamente activo. O sea, él participó y grabó cameos hasta hace unos cuantos meses atrás. Bueno, muchos dicen que finalmente Stan siguió a su esposa. Sí. Ahora... Que falleció hace un año. Falleció hace un año, el 2017. Sí. Dicen que es el gran detonante de una profunda pena que llevaría Stan Lee allá a abandonar un poco las ganas de seguir estando con nosotros. ¿Cómo Claro. recibieron ustedes las noticias del fallecimiento de Stan? La verdad es un poco de consternación. De hecho, Twitter había, hace un año atrás más o menos, había ya asesinado al pobre actor, al pobre viejito, pero resultaron ser noticias falsas. Y en los últimos meses ya Stan, que estaba envuelto en polémicas con el tema de las enfermeras que lo cuidaban en su casa, ya también había dicho que estaba cansado un poco de que se le mal usara su nombre en realidad, para generar pues, controversia y otras cosas. Y la última enfermedad, que fue una neumonía, un resfrío de abuelito, por decirlo de alguna forma, fue lo que finalmente acabó con su vida. ¿Cómo lo viviste tú, Max? Yo estaba almorzando con mi jefe, la verdad, y me llega la noticia de alguien diciéndome, oye, ¿cachaste qué pasó la muerte de Stan? Y yo quedé así como, ¿Qué onda? ¿qué? ¿What? Y ahí me mandan artículos y efectivamente era... La verdad. Sí, de hecho Ya. yo cuando vi los primeros mensajes por Twitter precisamente, quise corroborar la noticia porque les comentaba yo, pues ya había... Convengamos también que Twitter es un mundo especial, pues. Claro, aunque suele ser la primera fuente, no es la más confiable y por eso uno tiene que revisarlo. Ahora, no queda otra que revisar esta noticia, corroborarla, y ya varios portales estaban haciendo eco, pero el primero de ellos fue TMZ, que es este portal de noticias de faranduleras que tiene Warner, y que ya habían contactado en la madrugada de ese día 12 de noviembre a la hija, Joan Celia Lee, quien confirmó realmente la noticia que había sido trasladado de su casa en California hasta el hospital. Así que... ¿Usted, Jovito? Sí, yo también estaba en el trabajo, estaba en un curso y empezó a llegar ahí los avisos de las distintas fuentes informativas y páginas, Twitter, Instagram, y se llenó de... Le afectó a mucha gente. Mucha gente trabaja, disfruta y vive del mundo de los cómics y de las películas actualmente. O sea, el tema de Marvel Cinematic Universe ha llevado la pauta los últimos 10 años en lo que es estreno cinematográfico. Gran parte de los blockbusters de la última década son de películas de superhéroes. Claro, es un poco el legado final que la masa ya puede reconocer por el hecho, sí, de que Stan Lee creara estos personajes. Y como les decíamos, no los creó solo. Y lo bueno, pese a la polémica que puede haberse rodeado respecto a este tema, es que él reconocía siempre la ayuda, la coautoría de muchos de sus personajes. En ese aspecto. Sí, con algunas polémicas. Exacto. Incluso en su inicio destacaba porque hasta el entintador de los cómics aparecía nombrado en las distintas revistas que sacaban, y que no era la tónica del minuto. Había mucho conflicto en respecto al creador y a quienes hacían obras menores de repente en el cómic de no ser mencionados, y solo era atribuido a uno. Él cambió un poco ese paradigma y hubo algunos conflictos en relación al método que él utilizaba, y en la cual él decía ser el creador de los personajes y en la cual el dibujante se arrojaba la autoría del mismo. Ahora, eso tiene que ver un poquito también con el papel y el rol que tuvo Stan en Marvel Comics. O sea, reconozcamos lo siguiente. Cuando partió, cerca de los años 30, tiraba ahí todo para los 40, tenía 18 años. ¿Ya? Stan Lee había nacido en 1922, tenía el típico background de los dibujantes, muchos dibujantes de esa época. Ya lo habíamos conversado previamente en otros capítulos, por ejemplo, lo que pasó con Joe Shuster, Jerry Siegel, Jack Kirby, que son todos de origen extranjero, que llegan a Norteamérica a un poco a escapar de sus tragedias personales distintas y se realizan en Estados Unidos en lo que les gusta o lo que pueden hacer. Y en este caso Stan Lee logra llegar a la editorial de el marido de su prima, que es Martin Goodman. Y él le consigue un trabajo luego de haber intentado hacer otras cosas. En este punto, Stan quería ser novelista. Y ese fue el gran tema que trató de hacer por siempre. Escribir una novela, la gran novela norteamericana que siempre quiso escribir. Pero su camino, su destino lo llevaría a una pequeña editorial en los cómics. Sí, partió, para hacer un poco de historia, en el 1940 en lo que se conocía como la editorial Timely Comics,
que en los años 50 funcionó con el nombre de Atlas Comics y fue recién en los años 60 que tomó el nombre de Marvel Comics. Le costó llegar ahí, ¿ah? Sí. De poquito fue, De ¿te das poquito. cuenta? Sí, él, Sí, él partió sí. como ayudante y una de las cosas que hemos conversado en algunos programas, la gracia de Stan Lee es que además de creador, él tenía una buena visión de negocio que lo hizo destacar por Exacto, sobre sí. algunos de sus pares, porque hay muchos que pudieron tener la oportunidad de tomar algunos cargos más importantes dentro de esas editoriales, pero preferían dedicarse al tema creativo o artístico neto, dejando esa parte comercial de lado, y que la tuvo que tomar Stan Lee A la fuerza, entre un comillas. poquito a la fuerza Sí. para ir desarrollando estas editoriales que anduvieron mucho a los tumbos. O sea, en varios periodos las editoriales de cómics pasaron por vacas flacas muy groseras, donde sostenerse y no desaparecer fue todo un trabajo. Era un reto, porque en estricto rigor el cómic estaba siempre relegado a los periódicos, a un lugarcito chico en la revista, y no podía ser de otra manera. Pero en este caso lo que ocurrió con Stan es que a los 19 años entró a esta editorial y era ayudante, era casi como un... Como un junior. El que Claro. traía el café. exactamente, esa era la función. Tenía que ayudar a dos personajes que eran los grandes, y eran los únicos también, que estaban en esa editorial en ese momento, que eran Joe Simon y Jack Kirby. Ellos eran los que se dedicaban a dibujar distintas historias, entre ellas el Capitán América, que era gran creación de James Simon y que por ahí se le atribuye a Stan Lee, pero en realidad fue Joe Simon y que posteriormente el mismo Stan Lee reconocería. Lo que pasa es que el primer trabajo de guión de Stan Lee fue con el Exactamente. Capitán América. Tuvo justamente que hacer el relleno de las dos páginas, porque en ese tiempo las historias no tenían un volumen a una miniserie como hoy en día, sino que las historietas solamente se dedicaban a hacer 1 o 2 páginas en el periódico de turno. Y por ende a Stan, en un momento en que estaban atribulados con mucha pega a Kirby y Simon, le dijeron a Stan, oye, ¿sabes qué? Necesitamos escribir algo rápido, todo esto. ¿Nos Algo puedes, fresco en el fondo. sí, nos puedes complementar esta historia de este personaje que tocó hacer el Capitán América? Y su primer cómic fue el Capitán América en La venganza del traidor. Así se llama. Foils Trader Revenge. Así es. Ese fue, como le dije, un cómic de 2 páginas simplemente donde rellenó su historia y firmó, porque no quería firmar con su verdadero nombre. Ahí sale el seudónimo de Stan Lee. Exactamente. Él lo quería reservar para, como les dije, la gran novela americana que nunca escribió. Pero por eso no quería manchar ese nombre y decidió firmar con un seudónimo llamado Stan Lee. ¿Cómo es? Sí, aquí hay una de las primeras gracias que tiene como artista Stan Lee. Stan Lee, a diferencia de otros guionistas o algunas formas creativas de generar un cómic, tenía una habilidad de que trataba de adaptar los guiones a dibujos prehechos. Y parte de estos cómics así trabajó. O sea, había una trama general que la llevaba el dibujante al cómics, y Stan adaptaba un poquitito, mejorando la interpretación, incluso las mismas imágenes, con un buen texto. Así que bueno, ese trabajo en cierto modo también dio pie para conferir más responsabilidad en el propio Stan. Pero hubo un momento de crisis dentro de la misma editorial donde el tema de los derechos, el tema de las pagas, que ya lo hemos conversado en otros episodios, salió a flote nuevamente. Y eso permitió, o mejor dicho, fue la causa para que Simon y Kirby renunciaran a Timely Comics, a la editorial Timely, y dejaran a Stan Lee. O sea, Martin Goodman no se vio en otra que dejar a este pobre joven de 20 años solo, y le dijo, ¿sabes qué? ¿Te podías hacer cargo tú mientras yo busco un reemplazante? ¿Lo puedes hacer tú? Y ahí fue como él quedó a cargo del buque solo y empezó a tratar de salir con esto a flote. Ese es como el comienzo de toda esta historia ahí. Sí. Y vendría una gran crisis en los años 60, donde la editorial estaba bien complicada y Stan Lee estaba muy disconforme con su trabajo. Claro. Y ahí cuenta la historia, en la misma biografía de Stan Lee se ha revelado que su mujer le dice, bueno, Stan, si te vas a ir o estás muy enojado, es el minuto en que tú hagas lo último que quieras, no tomes en cuenta ninguna opinión, libérate, lanza tu última idea a lo que tú quieras. Sí. Y si te echan por esa mala idea o porque no funciona, es lo que estás tratando de decidir en este minuto. Claro, si no te vas a ir, en todo caso va a ser por las tuyas. O sea, te vas a ir con la historia que tú quisiste siempre escribir y te puedes ir. O sea, convengamos con lo siguiente. Termina, okay, que te hace la pregunta. Sí, no, mira, convengamos lo siguiente. Después de los 40, la editorial básicamente trabajó con personajes que trataban de copiar a lo que era DC, que en ese sentido tenían los éxitos de Batman, la Mujer Maravilla, la Liga de la Justicia, y dentro de ese esquema
Marvel, o en este caso que en este momento seguía siendo Atlas me parece que era así. Se había transformado recién en Marvel, en los 60, claro. Claro, o sea, un poquito antes de eso, pasaba que estaban copiándolo y necesitaban un éxito. Y muchos temas del superhéroe en sí se basaban en copiarle a Detective Comics en su minuto. Entonces ahí fue cuando están en esa crisis un poco de vocación, pasa lo que contaron ustedes. Decide crear una historia muy relevante. Eso quería preguntarte. ¿Qué crea finalmente Stan en su periodo de disconformidad? Claro, buscando inspiración, él dice que lo que quiere crear es como un retrato de una novela, vuelvo al tema, porque de ahí se basa en decir, ya, ¿sabes que necesito tomar un ejemplo o algo que sea mucho más... relacione más al auditor, al que lee los cómics, con que se pueda identificar. Entonces, no haya nada mejor que, como respuesta a la Liga de la Justicia, crear los Cuatro Fantásticos. Mira. Basándose en un estereotipo de familia. Sí, que usa varias premisas ahí para diferenciarse incluso de la competencia, que lo hacen bastante único. Exacto. Y obtiene un éxito inesperado. Uno, era una familia. Sí, cosa nada vista. Sí, dos, insiste en llevarlo a escenarios reales, no como la competencia que usaba ciudades ficticias, sí. Y él lo sitúa en pleno Nueva York. Y además, como tercera parte, además de ser una familia, sus identidades no eran secretas. No, se daban a conocer. El que fuera a Nueva York primero tenía que ver que a él le hacía más fácil escribir de una ciudad que él conocía. Ellos en ese minuto vivían y la editorial estaba en Nueva York. Entonces para él era muy fácil escribir sobre las calles, los lugares, y eso le permitía a la vez concentrarse en lugares conocidos y no tener que inventar cosas nuevas para que la gente se identificara. Eran lugares familiares. También, y por ende, también lo que necesitaba era reflejar conflictos. Los superhéroes en ese minuto eran dioses, eran todopoderosos y eran infalibles. Los Cuatro Fantásticos, como al ser una familia, tenían conflictos familiares, tenían problemas dados primero por esto de tener una entidad conocida. Sí, eran peleas más tangibles también. Y también eran peleas por el hecho de, por ejemplo, de no tener una pseudo relación que no sabían dónde encaminarla. Que al final, bueno, terminan casándose y todo, pero eso también trae otros problemas. ¿Te puedo dejar una papita? Adelante, por Durante favor. muchas entrevistas que se le ha hecho a Stan, y probablemente aquí me esté saltando quizás algo, no sé. Stan siempre ha dicho, siempre le han dicho, ¿qué te gustaría haber creado? ¿Qué te gustaría haber hecho? Y él siempre ha dicho Superman. Porque Superman para él siempre fue como la piedra que lo ayudó a llegar acá a ser Marvel. Así es, de hecho se inspiró, o sea, lo habíamos conversado la semana pasada con el especial de Superman, que fue que a muchos autores el superhéroe inspiró, pero quisieron hacer su propia versión. Esta no fue la diferencia, y de hecho más adelante en los años tendría la oportunidad de hacer su propia versión de Superman y otros superhéroes. Pero el éxito de los Cuatro Fantásticos ya en el año 1962 es lo que hacía que, en este caso, el boom de Marvel lo potenciara y lo diferenciara de la competencia en ese minuto que era DC Comics. Y también lo revalida como una persona creadora de superhéroes. Sí. Y como artista. Vuelve a trabajar con Jack Kirby, que había vuelto En ese tiempo ya estaba ahí. Había vuelto a lo que ya es Marvel Comics como tal. Sí. Después de Atlas. Y empieza a trabajar tanto con Jack Kirby como también un poquito más modesto, menos soberbio Steve Ditko. Que también era más, ¿cómo se dice la palabra? O sea, de bajo perfil. Es de bajo perfil, sí. No le gustaban las entrevistas, de hecho. Así que por eso también ahí como que hubo un pequeño problema. Claro, y de pelea también de Ditko con Kirby, de hecho. O Sí, Kirby sí. enojado con Ditko, porque Ditko parece que se Sí. abstraía de la pelea. Es que a él no le gustaba ni las cámaras ni las luces, entonces el que recibía a los periodistas para entrevistarlos, dar declaraciones sobre Marvel, era Stan Lee. Entonces Claro. por eso también él se vendía bien y eso le favoreció mucho a la editorial. Por eso terminó siendo editor en jefe de Marvel. Claro. Y en esa época, bueno, cuando ya empieza a trabajar con estos dos dibujantes ya bastante consagrados, empiezan a crear nuevos personajes, nuevos superhéroes, por encargo de Martin Goodman, que le dice, nos fue bien con Cuatro Fantásticos, esta es la línea que Queremos seguir. pero quiero más personajes. Sí. Y ahí comenzaría la edad de plata de los cómics de oro, la cual... De los cómics estadounidenses. Perdón, claro, exactamente. Y es que vendría en el año 1962, el mismo año de los Cuatro Fantásticos, también vendría El Increíble Hulk, que sería la primera aparición de este grandote verde, pero que ustedes saben que por problemas de la impresión Sí, del pues cómic, sale gris. en realidad era gris. Sí, Bueno, pues. él quería que fuera verde, pero originalmente, o sea, la impresión no daba ese color y terminaba en un tono grisáceo que fueron los primeros números. Era por el tema de las lucas también, o sea... ¿Lo prefieren gris o lo prefieren verde? No, verde. Verde tiene más su toque. ¿Sí? Sí. Ya. Da más poder ahí al chico.
Así que también en agosto de 1962 publica Journey into the Mystery, el número 83, donde sería la primera aparición, adivinen de quién. El señor Thor. Así es, el Thor. dios nórdico Thor. Sería el primer. Y Thor que luego Odinson. tendría su primer cómic, después lo tendría. Y en el año Con su 1960. cabellera rubia. Rubio platinado. Como Don Max. Como nuestro tampoco invitado. Sí, está bien. Y también en el año 1962 Marvel Comics le encarga la creación de un personaje adolescente. Aquí es donde en cierto modo ya le da total libertad a Stan Lee. Ya tenía 3 personajes a la vanguardia, tenía otros pocos más que no han sido tan exitosos, pero también importantes. Y le crea, y en este caso ya aparece un personaje que necesita así como urgente, necesitamos un nuevo superhéroe. Y Stan dice, ya, tenemos que salir del canon, creemos que debemos dar la oportunidad a un grupo que no ha sido tratado, que son los jóvenes, los adolescentes. Y en este afán de crear un personaje, un nuevo superhéroe, él no haya nada mejor que trabajar con este siguiente concepto. Un jovencito de Queens que vive con sus tíos, que se convierte en una especie de hombre arácnido que saca telarañas con una pistola. ¿Les suena? Así Sí, es como... a mí me suena, a mí me suena un Friendly Neighborhood Yes. que de por aquí, sí. De por aquí, claro. De Ese Estación sería Central. el concepto que en la historieta Amazing Fantasy número 15, que era un recopilatorio de historias varias, y sería la primera aparición de nuestro querido amigable vecino, el Hombre Araña. Así que uno de los grandes superventas de Marvel. Sí. El gran querido Hombre Araña de Stan Lee. Sí. Y por año el personaje más reconocido de Marvel. El más ancla, sí. Sí. De hecho, me parece que fue uno de los primeros que tuvo series de televisión, animación y todo junto, así. Claro, todo, fue todo. un boom completo. Claro. No, la gran importancia del personaje, en este caso del Hombre Araña, como y era el preferido de Stan Lee. Sí, Eso, para que el que le estamos- tenía más cariño. Dicen Así que, es. bueno, lo que comentabas tú al principio del programa, la esposa siempre dijo que muchas de las características de la personalidad de Peter Parker estaban dentro de lo que era Stan Lee en realidad. Y por eso es un personaje tan querido por él. Aquí también hubo una discordia respecto a la forma en que se creó. Porque Jack Kirby hizo su propia versión del personaje que no convenció a Stan Lee. ¿Por qué? Porque se parecía a quién. Se parecía ni más ni menos que al Capitán América. Ah, mira. Sí, Sí. Era una vil copia del traje del Capitán América. Reemplazaba a la estrella por una araña y usaba un antifaz y era un hombre El musculoso, grandote, sí. grandote. Entonces era un estereotipo, era como una nueva versión del Capitán América, pero arácnido, por decirlo Aranizado, menos. Y Steve Ditko preparó su propia versión del personaje según las características que señaló Stan Lee. Y aquí vienen los primeros conflictos, porque Stan Lee señala la idea, pero no es el que hace el dibujo. Entonces ahí viene quién crea al personaje. Aquí, ¿El que claro. configura la idea del personaje o al que le da la representación gráfica, que es el dibujo mismo? Y viene parte de las peleas. Bueno, finalmente en este caso particular Stan Lee, y además justificando que Kirby ya tenía muchos otros personajes en los que tenía que trabajar, se queda con el modelo de Steve Ditko. De hecho, Kirby en algún momento también reclama la autoría, pero al Claro. final se separa del conflicto porque había evidencia de los primeros bosquejos del Hombre Araña y claramente Steve Ditko fue el que hizo el bosquejo del traje completo. O sea, por la misma historia que tú cuentas. Claro, y del traje que finalmente es el que más cercano al que conocemos. Sí. De hecho, lo que tú mencionas no es algo común, o sea, no algo poco frecuente dentro de Marvel. Marvel daba la imagen de que era una familia feliz, un grupo de dibujantes, que todos se llevaban súper bien, tirando ideas, y en realidad lo que muchos revelaban era que no era tan así, que muchos no se llevaban bien, que por ejemplo a Jack Kirby le encargaban el dibujo, él se iba para su casa, dibujaba lo que quería, y al día siguiente, el lunes por la mañana, le tiraba a Stan Lee, toma, ahí están los dibujos, chao, me voy. O tenía O sea, que... todo era una mentira. Pero era para la farándula, o sea, no para la farándula, para la publicidad, para Ya. los periódicos, un poco para imaginar eso. Y aquí aparece el tema del famoso método Marvel. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Ah? Sí, en estos años también se configuran los primeros cameos de Stan Lee. Ya Stan Lee, separado del guión, de trabajar en el guión mismo, pero le tocaba supervisar trabajos de dibujo y de guión de todos los miembros de la compañía. Entonces muchas veces empezó a aparecer su cara o su dibujo en distintos diarios de los Era, cómics, en un afiche sí. de una muralla.
Entonces, aquí nacen los primeros cameos de Stan Lee. Claro, era una broma de los dibujantes, precisamente por lo que tú decías. Como tenía también que repartir su tiempo en distintos lugares donde tenía que viajar, hacer el negocio y todo, los dibujantes lo agarraban en cierto modo para el deseo, cosa que Era como, Stan Lee está en todas partes. Está en todos lados. Entonces lo dibujaban precisamente en la carita, le hacían alguna aparición ahí, como un guiño, en cierto modo para molestarlo, pero a Stan nunca le importó eso. Al contrario, era una especie de broma buena onda, digamos. Sí, en ese sentido sí era verdad. Así. Y era como él tenía que supervisarlo todo, era como Stan está en todas partes, sí. Claro. Ahora, en ese sentido también vuelvo al tema del método Marvel, ahí es donde le daba libertad a los dibujantes y guionistas muchas veces, porque o a veces hacía de guionista o a veces hacía no de dibujante, sino que en cierto modo de editor al dar la idea y cortar los pedazos. Él nunca dibujó, eso tenganlo claro, algunos creían que era dibujante y no. Stan Lee nunca dibujó. Nunca hizo un dibujo, no. Así que en eso tenerlo más claro. Mira. En el año 63 se sacaría Tales of Suspense, número 39, que marcaría el debut de otro de sus personajes y quizás, dicen, uno de los puntapiés del Marvel Cinematic Universe, Tony Stark. Sí, y su Iron Man. El hombre robot. Sí, el Iron Man. De hecho, Tony Stark tiene un gran tema detrás, que es un personaje que primero es un creador de armas, un empresario de armas, que precisamente crea un arma para destrucción, pero termina siendo como dado vuelta. Como en cierto modo echándose para atrás, reconociendo que está mal y todo. Pero el gran tema está con el alcohol. Es uno de los personajes que vive atormentado, entre otras cosas, por ser alcohólico. Y eso lo persigue en muchas de sus historias. Eso también hace parte del sello Marvel de tener un personaje que se identifica con problemas reales, con un vicio en este caso que afecta a muchas personas y que se refleja en los cómics dentro de su historia. Llega a perder esposa, en este caso, familia, a perder casi todo por el alcohol. Así que. Y algo que también más adelante con el actor que encarnaría al propio Iron Man en el live action, por decirlo de alguna forma, también llega a ser un poquito reconocible, un guiño. Guiño. Saludamos a Felipe que dice: un gran abrazo, monjes fanáticos. Gracias, Felipe. Un saludo para ti, Agustino. No, este es Felipe Menantó. Felipe, perdón. Felipe Menantó, uno de los ganadores de nuestros concursos. Sí, está bien. Gracias, Felipe, para ti, amigo mío. Luego vendría una creación que tiene que estrictamente que ver con el gran evento del próximo año, que son los Avengers. Cuéntanos un poquitito cómo nace esta historia de los Avengers, cómo Stan Lee se sumerge en el tema de los Vengadores. Como decías tú, en julio del 1963 aparece Los Vengadores número 1, donde, a diferencia del Cinematic Universe, destacan como Ant-Man y la Avispa parte de los miembros fundadores, ¿ya? Así que es una gran distinción y ustedes no sé si lo sabían, pero el plan original era estrenar Ant-Man dentro de las primeras películas, en lo que era la fase 1. Pero, claro, pero por problemas de entre comillas, de no saber si el personaje iba a calar antes de... y también un poco como... sí, hubo temas con el director también. Con la director también de la película, exactamente. Edgar Wright, que era el director de esa película... Tenía problemas de agenda y otras cosas. No, y quería libertad absoluta. Sí. No quería involucrarse en todo este mega universo. Sí. Y termina dando un paso al costado. Y eso retrasa el estreno en fase 1. Claro. Sí. De hecho sale acreditado en el guión y la elección de Paul Rudd tiene mucho que ver porque lo eligió él. Sí. Y lo mantuvieron, pero... Sí. De hecho, el mismo director después ha dicho que él no quiso ver nunca esa película porque era como ver una novia con otro vestido, con otro nuevo novio, entonces era una traición, pero sí. No le deseaba lo mejor porque mucha del grupo humano se quedó ahí. Claro. Y ese retraso llevó a que Ant-Man quedara fuera y no fuera de los miembros fundadores, claro. Como sí lo es en el cómic, donde además junto con la avispa, y aquí hablamos del Ant-Man el primero, Hank Pym, no Scott Lang, que es el que sale en las películas. Así que, ahora, continuando... ¿No era Paul Rudd? No era Paul No era Paul Rudd. Era Michael Douglas, imagínate. Se demoró tanto que quedó viejito. Para que tú. Sí, pues no alcanzó ahí, tenía que salir con Howard Stark. Así es. Ahora, el dúo creativo, Lee y Kirby, seguirían trabajando juntos pese a los roces que tenían y todos los problemas con este famoso método Marvel. Pero aún así seguían creando muchos personajes y eso todo el mundo ya los reconoce. Por ejemplo, en 1963 crearían otro grupo que sería canónico en términos de la historia que cuentan. Hablan de discriminación, de cómo la sociedad trata de enajenar ciertos grupos étnicos, y en este caso Stan Lee y Kirby no crean otro grupo mejor y más conocido como los X-Men, los Hombres X,
que a través de un tema genético, de la genética, que también es algo que empezó en boga también en los años 60, con el descubrimiento del ADN y la posible investigación ahí de las mutaciones, es que tomaron este grupo y se cuajó esta historia de los hombres X en los cómics. Así que seres con grandes capacidades que representaban a la evolución, a la fuerza de la especie humana, la que se supone que en vez de estar detenida como algunos decían, en realidad se pegó un salto de evolutivo, eones. sí. Claro, Mutante y orgulloso. Claro. Viva los mutantes. Así Sí, que... hay que pensar que antes de todo este boom de los héroes actuales que tenemos en The Avengers, los X-Men eran de primera línea para Marvel. Dejaron atrás, salvo el caso de Spider-Man. Y los Cuatro Fantásticos. Pero principalmente Spider-Man, porque Sí. ha hecho con los Cuatro Fantásticos, a pesar de una primera película relativamente bien aceptada, quedaron bien atrás. Lo que la llevaba era X-Men. O sea, Sí. tienes cuatro películas antes de recién casi lanzar Iron Man 1. En teoría, claro, con el Cinematic Marvel Universe, Blade era un personaje que es de segunda línea. Absolutamente. Fue la sí. primera gran apuesta de Marvel en el cine, como tal. Más allá de que hayan películas anteriores, que no las vamos a mencionar, pero más que nada haciendo memoria del actual Cinematic Universe. Pero los X-Men, con Bryan Singer en la cabeza, eran la apuesta definitiva. Muchos creen que Iron Man es el que inició el Cinematic Universe. El Marvel en el sitio récord sí, como lo que conocemos hoy día de Avengers. Pero la cabida de los héroes en el cine la inició Fox con los X-Men y Bryan Singer. Y ahí donde el éxito de los X-Men, algo que no esperaban que los superhéroes triunfaran en Hollywood, es lo que catapultó para que Disney se interesara en el año 2009 para comprar Marvel. Mira tú. Estamos hablando del año 2000, así que... Así que, de hecho, de ese mismo ejemplo, a pesar de en el punto negativo que pueden decir que Stan Lee estaba metido en todo con ese famoso chistecito de los mismos dibujantes, él hasta los años 70 nomás es editor en jefe de la Casa de las Ideas, como se le conoce a Marvel, y le deja después el sitial a Roy Thomas, un ayudante que él tenía, y él se involucra en algunos proyectos y hace contribución también en la creación de algunos nuevos personajes en ese tiempo. Sí. En el año 73, el mismo Blade que tú nombras, Sí. y en el año 74, The Punisher. Frank Castle, de Punisher. Sí, sí. De hecho, aquí también, ya en los años 70 hablábamos un poco de la polémica que hubo con el tema del Departamento de Salud y Bienestar de los Estados Unidos, que en este caso le pide a Stan Lee que crease un personaje para hablar del tema de drogas, del uso y abuso de las drogas. Pero a raíz de la censura, de la autocensura que había con el código de los cómics, que no prohibía la violencia excesiva y temas como droga, sexo en los cómics, no podían ser publicados. Entonces, más allá de que le diera lo mismo a Stan en cierto modo, al final él pidió la autorización, no se la dieron, y aún así, en contra de esto, Stan Lee publica una historia de Spider-Man, donde en 3 partes cuenta la historia de Harry Osborn, que se volvió adicto, o mejor dicho, tuvo una mala experiencia consumiendo LSD. Así que ese caso el Comic Authority no quiso estampar el sello para probarlo, que en cierto modo lo que limitaba a muchas editoriales, pero él está leyendo lo mismo. Y fue Igual lo hizo. Lo hizo, igual. exactamente, lo hizo. Y fue un superventa. Y eso le mostró a la industria del cómic que esos temas servían, se podían tocar en los cómics y mucho más, y funcionaban. Así que con eso el Comic Authority se fue a la paila y empezaron a publicar historias de distintos calibres. No, y ahí demostró Stan que era un gallo ya Tenía superior, experiencia, estaba seco rupturista, adelantado, era un capo ya. Sí, Se pues, corría riesgo, en realidad. sí, era otra cosa, así que no, nada que decir ahí, pues. Felipe Tapia nos dice Han Ramón Yao Pim. Yo lo veo más como Nick Fury a Ramón Yao. Como Nick Fury. Sí. Medio un flaquito, Avenger Si fuera un chileno. Avenger chileno, yo a Ramón Yao lo pondría como Podría Nick ser, Fury. fíjate, ¿Podría ser? podría ser, sí, tienes razón. Me calza más. Y dice, con un Malcolm X en la figura de Magneto. Y, Que para Stan nunca fue un villano. y No. saludamos a Gabriel, que por fin llegó. El desaparecido. Así Gabriel- que Gabriel. saludamos a Gabriel. L. Hola, Gabriel. Hola, Gabriel. Saludos para ti, así que bueno. De hecho, bueno, Stan Lee nunca se desentendió completamente ahí cuando ya pasó las riendas de la dirección general de Marvel. Siguió involucrado en la columna. Sí. Muchos que seguíamos los cómics, los primeros cómics que llegaban también traducidos incluyeron la columna editorial de Stan Lee. Y algunos aporten en guión de algunos cómics, algunos personajes.
pero la columna era un tema puntual y donde empezó a salir una palabra relativamente que catalogó a Stan Lee. Sí, contemos esa historia brevemente cómo salió, cómo surge esa palabra. Sí, ¿Cuál sería, amigo mío? Adelante. La palabra es Excelsior. Excelsior. ¿Usted sabe, don Max, cómo Yo sale? no sé, por favor, cuéntamelo todo. Contemos la historia. Lo que pasa es que en estas columnas que decía de editorial, que era una idea de Stan Lee de acercar un poco al lector. Siempre se interesaba en crear historias hacia los lectores del cómic y por ende trataba de tomar lo mismo que hacemos nosotros, las sugerencias, los comentarios que si quieren nos pueden dejar en la caja de comentarios de las distintas redes sociales o donde escuchen este audio. Él trataba de tomar eso y lo condensaba en una especie de carta al editor que ponía en los cómics. Y en esa carta al editor agregaba distintas frases. Larga vida y prosperidad voy a inventar, pero no tengo claro alguna en particular, pero trataba de darle frases personalizadas de Stan. O sea, no, por supuesto que de Star Trek no van a colgar ahí, porque si no Monje Icónico me va a decir que está totalmente fuera la frase. Lo sé. Y entonces ponía tratando de poner frases de su propia autoría para darle un cliché, un toquecito más personalizado. Y lo que pasa es que DC, viendo que esto enganchaba y funcionaba, trató de copiar la idea. Así que, oye, si lo que funciona, lo copiémoslo, ¿no es cierto? Ahí fue cuando Stan Lee... Algo común hoy en día. Hasta el día de hoy. Algunos le llaman benchmarking, ¿eh? Bonita palabra esa. Entonces, lo que dijo, Stan Lee un día pensó en su cuarto, dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a crear una palabra que no me la puedan copiar, que signifique algo, pero solo que yo sepa lo que significa. Entonces, empezó a buscar una referencia y fijándose bien en el logo de la ciudad de Nueva York, en el como escudo de armas que tiene la ciudad, había una palabra, Excelsior, que significaba algo así como adelante. Hacia arriba, adelante por la gloria mayor. Así es, adelante, hacia arriba, hacia adelante por la gloria mayor. Y le encantó Excelsior, pues. Y le gustó, era una especie como de vamos, adelante, tú puedes, una cosa así. Y empezó a cerrar muchas de sus columnas editoriales con esta palabra Excelsior. Y como era una única palabra y que tenía un significado tan grandilocuente, y había comillas, claro, efectivamente ya no le podían copiar la palabra exacta. La frase se puede copiar porque está dentro de un contexto y hacían pequeñas variaciones para que no quedara igual. Pero Excelsior era casi incopiable y se transformó en la firma de Stan Lee y que también la empezó a usar incluso en su entrevista, en los saludos que hacía. En columna, incluso en los Twitter que mandaba el último año se dedicó a hacer Twitter él propio y mandaba su Excelsior ahí. Así es verdad. Así que para que vean adelante, ustedes, Excelsior. Así es. Así que bueno, Stan Lee en los últimos años se dedicó a todo lo que era tratar de ser un defensor de los derechos del cómic, a tratar de publicar historias que reflejaran un poco las vivencias del ser humano al día a día, también representar temas mucho más candentes. Y ya, bueno, con el tema de la edad y algunos problemas económicos también que tuvo Marvel durante los 80 y empezaron a vender un poco los derechos. Eso también tiene que ver con un poco la historia de cómo financieramente Marvel Comics tuvo grandes problemas en los 80 y 90. Sí. De hecho, Stan Lee estuvo siempre ahí al filo del cañón y se podría decir como en un dicho que fue capaz de estar vendiendo incluso desayuno a la salida del edificio de Marvel para ir manteniendo la compañía y ir pagando los sueldos. Sí, en cierto modo una crisis porque los cómics se vendían poco, ya las ideas estaban como un poquito sobreexplotadas, incluso al mismo DC le pasó, aunque tuvo mucho más respaldo detrás. Le fue mejor en ese sentido con la historia, pero siempre fue un incansable difusor de Marvel, Stan Lee, del emblema, de la forma de hacer cómics, de tratar de inspirar a muchos. O sea, los guionistas y dibujantes con los que trabajó en los últimos años sabían mucho de cosas que, o sea, agradecían mucho los temas que Stan Lee aportaba y todo el rigor. Le damos saludo a Joan Baez que se une a la transmisión. Gabriel nos dice, oye, a mí me gustó Los Cuatro Fantásticos, la antigua. Me flipó en su momento. Sí, yo creo que es la mejor cita. De las películas al menos, las primeras son la mejor cita. No digamos que son grandes películas, pero... O sea, a mí me gusta el cast de esas a mí Cuatro también, Fantásticos. Sí. Encontré que era más parecido a los cómics. Sí. Tenemos a nuestro Capitán América ahí también, pues. Claro que sí. Nadie sabría que con Johnny... Claro. Chris Evans, que era Johnny Storm en ese casting, iba a ser después nuestro futuro Captain America. Sí, a mí me gustó el cast. Es bastante decente.
Y también nos dice Gabriel Lagos, Excelsior. Excelsior para ti también, un saludo, Gabriela, que nos estás siguiendo en la transmisión. La figura de Stan Lee no solo como ya vemos, es el alma y corazón de Marvel Comics o la Casa de las Ideas. Pero su competencia también no solo le rindió un homenaje ahora en el minuto de su muerte, también tuvo una relación con ellos cerca de los años 2000. Claro. En el 2001, un tiempo que entre comillas estuvo retirado de Marvel, no le dieron la oportunidad en DC. Trabajó haciendo una pequeña línea llamada Just Imagine Stan Lee, que es lo que comentabas tú, entre comillas. Le dieron la oportunidad de poder crear su versión, cómo Stan Lee hubiese dibujado, ese en realidad como sería la traducción en español, cómo ese creado, dibujado o las historias de los personajes más icónicos de la caja de Todo llevaba a mano de Stan Lee en el fondo. Así es Claro. el tema. Entonces en esa línea tenemos a un Superman, por ejemplo, que mantendría un poquito el origen kryptoniano, pero le daría otro contexto. El de Batman también y la Mujer Pura Maravilla. choreza. Sí, muy distinto. No es interesante que ver, como una especie de Elseworld, pero guiado solo por Stan Lee. Que no tuvo tanto éxito en venta. Y yo creo que los Marvelitas no les gustó mucho que era escrito para la casa del otro lado. Pero bueno. Sí, pero no deja de ser todo un hito, ícono, sí. sí, un hito ahí. Eso es importante, para que vean que también tuvo la oportunidad de escribir historias de Sí. grandes héroes también. En el año 1995 fue introducido formalmente al Jack Kirby Hall of Fame. Sí, un reconocimiento a la importancia del mundo de la editorial del cómic. Así que Y los cameos cinematográficos, la primera aparición que aparece ya más formal es en el año 89 en la serie de El Increíble Hulk. claro, en el año 89 se hizo una película que es un spin-off de esta serie llamada El Juicio del Increíble Hulk. Y esta película, spin-off de esa serie, aparece Stan Lee en su primer cameo cinematográfico oficial, que hace de un miembro del jurado. Sí. Sí, ahí está, así que... Y es como, ¡oh, Dios mío, se está volviendo verde! Y ahí Sí, sale sí, Stan. y aparece Sí, Stan. Sí, Stan. ese sería su primer cameo formal. Así. Y que sería también, obviamente, la primera aparición en lo que son los proyectos de cine y televisión que tiene Marvel, que como les decíamos ya en esa época trataba de buscar otras alternativas. Ya en los 70, 60 y algo, 69 parece que había iniciado con el tema de la animación con Spider-Man, creando la animación, y luego la serie de televisión en la cual él dio las pautas, trató de meter el método Marvel en la televisión, pero la verdad que los guionistas y los productores de ese entonces no lo pescaron. Le dijeron gracias, Stan. Gracias, te ¿En queremos. serio? Sí, no lo pescaron. Y por ende la serie se hizo una temporada solamente, que era un simple copia de un superhéroe. Había una misión, había un bandido que tenía que atrapar, el hombre araña se disfrazaba, lo atrapaba, se acabó el capítulo. Punto. Entonces, como las ideas de Stan no lo pescaron, y él quería reflejar un poco la trama que pasaba en los cómics, o tener tramas similares en potencia, al final esa serie nadie la pescó, era muy mala y chao. Ese era el live action que tenía Spider-Man en los 60, 70. En el año 2008, George W. Bush le entrega la American National Medal of the Arts como un reconocimiento a su arduo trabajo. Y en el año 2011, ya viejito ya a esa altura, 88 años. se le entrega la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Me imagino que ahora todo el mundo lo que tenía fotos en esa entonces, cualquiera. Una Hasta maravilla. yo voy. claro que sí. Gabriel nos pregunta, cabros, ¿es cierto que Spider-Man era su favorito? ¿Qué opina Max? Sí, era como la guaguita de tío Stan. Como lo hablamos al comienzo, fue como la creación netamente de él por algo que él quería hacer para los jóvenes y de alguien joven. Entonces ahí está, yo diría que dentro de Stan Lee el Spider-Man era como la guaguita de él, era como Su hijo. el hijo favorito. Sí, es verdad. Ahí, como dices tú, tiene dos temas. Uno es el trato a los jóvenes, que en ese minuto los jóvenes era solamente el sidekick, el patiño, como dices tú, Jovito, El patiño. de todos los superhéroes más clásicos, más formales. Así que el adolescente era como, ya, tenéis que aprender nomás, así que quédate en una esquina mirando. Por ende, ser un protagonista era importante. Y lo otro es que, como bien decía Joan Lee, que era la esposa de Stan, la personalidad del propio Stan se volcaba en Peter Parker. Claro. Entonces, en ese sentido, su esposa entre comillas, lo transparentó. Lo que él creía como personaje, en realidad era como una especie de biografía del propio Stan ideada por él de fondo. Así que...
Y hablando de su esposa, el año 2017 fallece la compañera de vida de Stan Lee. Y A los 93 años. a sí. los 93 años, causa una profunda pena en Stan, que Una- la sobrellevó sí. participando un poquitito en sus proyectos con Marvel, pero ya no tan acompañado. Dicen que ese fue el hito donde él se empieza A decaer. a decaer anímicamente y termina falleciendo un 12 de noviembre de 2018. En Los Ángeles. Un día que será fatídico para todos los amantes de las películas Marvel, de los cómics, En general. y que disfrutan de una buena historia en general. Sí. El último bastión que quedaba de esa edad de oro y plata de los cómics fallece. Y con eso el legado que nos deja simplemente tiene que pasar de manos ahora a una nueva camada de escritores y guionistas que tienen que hacerse cargo de toda esta historia, llevarlas a un nuevo nivel y encantar nueva gente. O sea, pensemos que a lo mejor hay muchos que conocen a los personajes en el cine, pero los cómics no necesariamente han tenido el mismo éxito, y eso es un poco la crítica que hace la industria del cómic. Y sin embargo, el cómic tiene que seguir adelante y conquistar nuevos públicos. Es un poquito el legado y lo que le corresponde a las nuevas generaciones para tomar estos personajes queridos. Si yo me quedo con una de sus palabras en una de las tantas biografías y programas donde se le ha alcanzado a hacer afortunadamente en vida, y vendrán otros ahora después de su muerte, que él se da cuenta de la importancia o de que lo que estaba haciendo también es importante una vez que va en una reunión y se encuentra con pura gente que se dedica, médicos, abogados, y cree que él en realidad es un pobre tipo que solo hace cómics, incluso como que a él le da vergüenza presentarse así como: hola, soy Stan Lee y me dedico al mundo de los cómics. Pero no, él después se da cuenta, dice que ahí en esa parte él evalúa y dice que no solo se dedica a crear cómics, se dedica a contar historias, se dedica a entretener. Y entretener, contar historias, es un trabajo tremendamente difícil también, y tan valioso como el resto de las otras profesiones. Sí. Porque enamorar a una generación completa de gente de un personaje, de su historia, de sus problemas, hacerlo partícipe de su vida, que te interese lo que le pasa, es súper complejo. Y él se siente que cumplió su parte de entretener como miembro de esta creación de superhéroes, y que ahora actualmente nos tiene pendientes en la televisión, y bueno, con un éxito tal que hasta ahora por lo menos sabemos que durante varios años más tendremos películas de superhéroes. Algunos dicen que ya es mucho, otros dicen que no, que nunca es suficiente, pero estamos en el minuto de oro de los superhéroes en el cine. Hay otros que dicen que los cómics hacen mal para los adultos. Cuando en realidad, quién sabe. Sí, No, o sea, yo aquí- diría que no. Aquí vemos, y es parte del legado que queríamos conversar también aquí, que nos va a comentar Delagun. Stan Lee nos deja un legado donde hay problemáticas que están llevadas en el mundo de los cómics, que son problemas reales, sociales. El mismo tema de los X-Men, que ya lo habíamos adelantado un poquitito, de lo que es el racismo, la segregación de clases sociales también, está llevado en un cómic, y es un tema súper importante como sociedad. Entonces no es tan a la ligera ahí que todas las historias no tengan sustento o sean solamente infantiles. Por supuesto que gran parte de esto es entretener, y eso no tiene edad tampoco. No, claro que no. De hecho, resumamos brevemente el legado de Stan Lee en los cómics. Así que, por ejemplo, lo que es la humanización de sus personajes. Más allá de todo lo que es la identidad superheroica que tenían, insistía obviamente en reforzar los puntos débiles, en las flaquezas o en los problemas que atormentaban al héroe detrás de la máscara. En ese Y eso aspecto, también lo humanizaba harto y por eso te llega también harto el tema de la historia. te identifica. Claro. Es Por un- eso mucha gente se sentía identificada con Spider-Man, con los X-Men, nada lo mismo, porque igual tiene como dices tú, pues tienen estos problemas los mismos héroes, Exacto, claro. son más humanos. Claro, al ser más humano, bajar esta categoría de divinidades que eran originalmente los superhéroes a un tema más aterrizado, más cercano, hace que también tenga un mensaje detrás que muchos lo reconocen, que es que detrás de cada persona puede haber un héroe. Un mensaje que se le reconoce a Stan Lee como en esta idea general de los superhéroes que muestra Marvel. También el hecho de usar un lenguaje grandilocuente, Grandilocuente. sí, y recargado, lo que en el caso de artículos publicitarios, por ejemplo, uno puede llegar a ser un poco autoparódico,
pero tiene que ver con el tema de que a Stan, por ejemplo, le gustaba que los cómics resaltaran. O sea, si alguien estaba gritando o golpeando la mesa, no podía hacer un pa, sino que tenía que ser reflejado en el dibujo del cómic, como que poco menos que la mesa al golpearla salía volando, salía partiendo. Entonces, eso también hacía más llamativo el mensaje y mezclaba el lenguaje, el escrito, que era el diálogo, con la viñeta dibujada, con la exaltación de los colores y hacerla más dinámica. Sí, también su fascinación por nombrar a sus personajes con la primera letra del nombre y del apellido iguales. Sí. Peter Parker, Bruce Banner, Matt Murdock, por ejemplo. Matt Murdock, Stephen Strange. Stephen Strange, sí. Los Fantastic Four, por ejemplo, eran el nombre en inglés. Reed Richards, Sue Storm, Green Goblin. Claro. Doctor Doom. Courtney Connors, que era el hombre lagarto. El hombre lagarto, sí, en Spider-Man. Bruce Banner. Scott Summers, de los X-Men. Scott Summers de los X-Men, sí. Por ejemplo. Hay excepciones, por supuesto, no son todos. Charles Xavier, por ejemplo. Claro. No. Pero tiene... le gustaba también en uno de estos especiales, le gustaba mucho el sonido que tienen el nombre y el apellido con la misma letra. Sí. Dice que suena muy bien y eso lo hace como rimbombante y le da una grandilocuencia que le gustaba a él en los cómics. Sí, también. Pero. Y en ese sentido lo que hablábamos del método Marvel, esto de que hablara de la historia. Básicamente el método es así, vamos a resumirlo cortito. Stan tenía una idea, que era un personaje así, así, así. Entonces hacía un bosquejo de lo que era la historia principal, se lo pasaba a los dibujantes, y los dibujantes con esa idea, ellos creaban el dibujo de las viñetas, llenaban las historias con los dibujos de cómo tenían que aparecer, y finalmente era el Stan o algún otro guionista el que completaba los diálogos. ¿Sí? Entonces eso le daba en cierto modo libertad, pero a la vez complicaba a quién tenía que escribir los guiones. De repente el mismo Stan que se quejaba de que, pucha, yo le dije que tenía que hacer esto y otro, y el dibujante en su libertad, que era lo que pasaba muchas veces con Jack Kirby que chocaba, dibujaba la cuestión a la pinta de él, y ahí después él tenía que volverle así, no, quiero que me dibujes esto, me dibujame esto otro, y así como para completar la historia. Entonces ahí también estaba la difusión un poco de dónde está la autoría real de un personaje u de otro. Sí, ahí los límites se difuminan bastante en quién es el creador mismo, quién dio la idea, quién dibujó al personaje, quién escribió el guión, y ahí vienen muchos de los conflictos que tuvo en su vida en realidad. Tuvo un tiempo peleado con los derechos de los personajes o por el reconocimiento con el mismo Steve Ditko, con Jack Kirby, claro, y con algunos otros que se quejaban de que Stan Lee solía apropiarse de la idea. Sí. Bajo este concepto de que se apropia de las ideas o en realidad él trata de imponer lo que él cree que le entregó como idea, y es como, compadre, tú no hiciste esto, yo te sugerí que lo hicieras. Entonces, ¿quién es el creador? Y en ese límite generó muchos conflictos que a la larga y en el transcurso de los años muchos fueron solucionados y llevados a buen término, así que se quedó bastante en paz, pero no podemos también desconocer estas polémicas que ocurrieron durante su vida. Sí, de hecho, en ese sentido, por ejemplo, mira, voy a leer un poco un extracto que había de una noticia que tenía relación con esto. Dice, por ejemplo, muchos de nuestros alegres artistas de Marvel también son buenos hombres de cuentos con talento derecho propio. Por ejemplo, todo lo que Stan tiene que ver con los profesionales como Jack Kirby el Rey, el deslumbrante Don Heck y el querido Dick Ayers. Era darle una idea e inventar todos los detalles a medida que avanzan, dibujando y trazando la historia. Entonces, nuestro líder, por Stan, simplemente se toma los dibujos terminados y agrega todos los diálogos y subtítulos. Esto un poco sacado de varios contextos de muchas novelas que hablan del detrás de cámara de Marvel, de cómo era. Y en ese sentido hace un poco alusión a lo que yo les decía antes del conflicto de la autoría. Del conflicto de la autoría. Y cómo en ese sentido Stan muchas veces trataba de enmascararlo un poquito, haciendo ver de que eran todos una familia feliz, de que todos se llevaban bien, los dibujantes, los guionistas, y que en cierto modo a muchos les complicaba. Aunque hay una historia en particular que lamentablemente la cuenta del propio Stan, que respecto, por ejemplo, a una entrevista que le pidieron al propio Stan me parece que era por Spider-Man, y que le dijo, no, ¿sabes qué? Mira, lo ideal es que a mí siempre me entrevistan, no, anda a entrevistar a Steve, que era el dibujante en ese minuto, que él creó el traje, lo hizo mejor todo. Y fue a entrevistar a Steve Ditko, y como Steve Ditko era bastante más tímido, claro, no, apenas quiso dar entrevista y como que se arrancó.
Entonces después, cuando lo fueron a entrevistar nuevamente Stan y dio sus declaraciones y todo, en el diario donde apareció esta entrevista, apareció una columna completa con todos los detalles de que dio Stan y toda la grandilocuencia, todo lo que habló, y después un pedacito de un párrafo nomás de Steve Ditko, así, y súper así como poco menos que diciendo no, si esto lo dibujó nomás y fue lo único que hizo, y chao. A tal punto entonces que después la señora de Steve Ditko llamó a Stan indignada, llorando, así como diciendo, oye, pero ¿qué hicieron? Así un poco menos como diciendo, no, esto es lacayo nomás, solamente dibuja lo que yo les pido, punto. Es uno de los tantos orígenes, una de las tantas historias que se cuentan, que son un poco el inicio de esta polémica de dónde Stan Lee se apropia o no se apropia de los derechos y de las ideas de todos en Marvel. Así que... Sí, de hecho Jack Kirby se enemistó públicamente con él. Exactamente. Le trató de pelear incluso los derechos, no lo judicializó completamente, pero No. incluso trató de los derechos de Thor, Hulk, los Cuatro Fantásticos. a lo que Stan reconoció y mucho de Steve eso, Ditko, ¿ah? sí, y Steve Ditko, como era más tranquilo, le dejó de hablar solamente. Sí, sí. Pero después, a pesar de todos estos reclamos del mismo Jack Kirby, viene otro dibujante, ¿Quién? John Romita Sr., el papá de John Romita Jr., que ambos son Eran íntimos artistas, también. artistas, digamos, reconocidísimos del mundo de los cómics. Y John Romita Sr. dice, ojo, aquí la historia tiene muchas aristas y Stan Lee no es como lo están pintando. Y finalmente le empieza a tomar le da la fianza o el respaldo, como se dice, y dice, el dibujante llegó a asegurar que probablemente Kirby no leyó los cómics, luego de que Lee o Stan Lee le aportó los diálogos y textos. O sea, ahí John Romita Sr. reconoce que parte del proceso creativo en el método Marvel, Stan Lee era también autor. Y que si hacían que funcionase el resultado final es porque Stan Lee arreglaba muy bien los diálogos según los dibujos Un que detallito, tenía. claro, sí. A modo de broma dijo, bueno, Stan Lee es un estafador, pero Claro. cumple. O sea, le prestaba ropa al final de cuentas, ¿ah? Sí. Ese es el asunto. Lo que pasa es que no podían dejar de defenderlo porque en estricto rigor este método Marvel presta precisamente para la confusión. Porque sigue habiendo la polémica y en eso durante los 70, comienzo de los 80, Stan Lee trató de un poco defender los derechos y los créditos de cada dibujante y guionista. Ahora, aquí es donde se pisa la cola. Porque si bien trataba de defenderlo y de darle prioridad, cabida a cada guionista, y nunca negó que tal o cual le hubiese ayudado a crear o a escribir o dibujar un personaje. Pero en Marvel no pasaba porque los guionistas ganaran muchas lucas o tuviesen participación de los personajes en las regalías. Claro. Se les seguía pagando cierta cantidad por trabajo, el trato, si bien no era malo, pero tampoco era lo mejor. Y en la competencia era parecido, no era que fuera distinto tampoco. El medio se manejaba así. Sí, era parte de los problemas que habían en todo nivel editorial. Gabriel nos dijo, viejo, es increíble, imagina esa experiencia de hacer algo que hace tan feliz a tanto. Es como un Walt Disney, pero para gente adulta. Stan Lee vivió el sueño del pibe, trabajar en lo que amas. Con pro y contras, pero su vida marcó a muchos y lo mejor es que las nuevas generaciones lo están conociendo ahora con sus películas. Sí, es interesante eso, ¿eh? Él hablaba de que él no se podía retirar, no sabía lo que, no, o sea, no le gustaba la palabra retiro, porque retiro en realidad lo hacía una persona que hacía un trabajo por muchos años y luego se retiraba a hacer lo que realmente quería hacer, el último año que le quedaba. En cambio, él trabajaba en lo que él quería hacer. Él estaba tan contento y tan feliz, le pasaba tan bien en lo que hacía, en esto de las producciones, el tema de Marvel. Él también tenía una faceta de actor oculta que siempre quiso hacer y con esto de los cameos se dio el gusto. Entonces, para él su trabajo y lo que hacía en su vida era realmente su pasión y por Pero ende igual retirarlo. por como hemos hablado en este live, igual le costó, o sea, Sí, le ha no fue traído- tan fácil. Fue súper difícil. Ahora lo vemos a Stan Lee como el hombre, pero en su minuto igual le costó llegar hasta donde se encuentra hoy en día. Exactamente, y de hecho la gracia está en que así para bien, como lo hemos conversado, también para mal era el rostro visible de Marvel y se llevaba las críticas, los comentarios negativos, las acusaciones también de muchos otros aspectos. Era Stan Lee como el vocero y la cara de Marvel quien tenía que salir al paso y defender estos temas. O sea, de hecho cuando pasó que Stan Lee fundó Stan Media, me parece que se llamaba, en el 2000 algo, que era una especie de productora, previo a que Disney comprara Marvel para hacer el Cinematic Universe, lo estafaron.
se juntó con un grupo de gente que Sí. le prometió que iban a hacer una casa de estudios, que iban a crear sus propias producciones de televisión, que le habían puesto plata y que él puso plata de su bolsillo, ¿cachai? Como para tratar de llevar a Marvel al siguiente nivel con su propia casa de publicidad. Esto de que ya había repartido derechos a Sony, a Fox y a otras... Universal, pues, claro, sí. Universal, por ejemplo. Pero tratando justamente con la idea que lo que hizo Disney años después, con esto de Stan Studios, me parece que se iba a llamar, finalmente fue una estafa, salió a la bolsa incluso y al final resultó ser toda una estafa que el propio Stan Lee tuvo que sufrir la asumirse, remansa y asumir. sí. Sí, es verdad. Así que en ese sentido, él se ha llevado las cosas buenas, pero también muchas de las cosas malas que le han atribuido. O sea, el mismo mal que muchos alegaban de los cómics en los 60 y 70, la influencia negativa que tenían los cómics, también Stan se dio el trabajo de publicidad, de revertir esa situación. Precisamente por lo que decían ustedes, porque antes trabajar en cómic era mal visto. Sí. Entonces, están en un tema de publicidad, de negocios más allá del asunto. Quiso revertir esta mala publicidad y obviamente por eso también se le reconoce mucho del posicionamiento que tienen los cómics y los superhéroes hoy en día en la cultura norteamericana. Así que, no sé qué más tengan que decir, chicos. Yo creo que esto ha sido como un redondeo de muchas historias. Sí, y muchos hemos visto la vida de Stan Lee, distintos hitos en la creación de sus personajes actualmente, enfocado en el punto de vista del cómic, un poquitito también relacionado con el cine. Algunos puntos fundamentales, las polémicas también, que principalmente tienen que ver con eso del método Marvel y la real autoría, que esta historia realmente lo único involucrados son los que saben la historia completa con todas las visiones, que son los que tuvieron su minuto ahí, pero de que deja un legado gigantesco es innegable, de que es un tipo tremendo en el mundo de la historieta y de los cómics también es innegable, y que nos ha abandonado el gran bastión de los cómics de los últimos años. Stan Lee es un grande, será un grande y lo recordaremos. Esperemos que haya dejado grabado hartos cameos para sus próximas películas, porque dicen que se trataron de asegurar y tiene grabado varios pedacitos Varias de películas que vienen, sí. Sí, vamos a ver hasta cuándo dura eso o después Sí, la ayuda de la computación. computación nos permite gozar de su pequeña Presencia. visión o presencia. Así. Bueno, dentro del último tiempo igual Stan estuvo en varias polémicas. Tenemos la acusación de acoso De una y también enfermera, sí. la de la hija que lo demandaba para tener la herencia de Stan Lee que hoy en día no está teniendo. Fue una gran polémica y lo hecho fue una de las razones de por qué Stan se iba mucho a la clínica, porque ¿quién iba a aguantar un viejito aguantando demanda? Saber que tu productor te está le estaban robaba, robando, sí, le también, robaba al sí, es productor verdad. también, entonces Sí. eh, Alguien que confiaba, que en ese sentido delegaba mucha pega en él y le estaba robando, pues imagínate. Alguien de ya 90 y tantos, murió a los 95 años, imagínense. Y aún así seguía en pie tratando de dar la pelea. ¿Quién aguanta así, oye? Lo que sí yo recalco harto y destaco es el último video que subió Marvel a YouTube del mensaje de Stan diciéndole que a todas las personas que cada uno crea su historia de héroe, cada uno vive su vida y cada uno tiene que hacer su día mejor. Como dice, y citando al propio Stan, ese hombre que tienes al lado tuyo puede ser tu hermano, la mujer que tienes al frente tuyo puede ser tu hermana. ¿Quién sabe? El niño que tienes al frente de 12 años puede tener la fuerza de una araña. Así que se nos fue un grande. Y quizás si por Stan, sin Stan no hubiéramos estado aquí probablemente. No, lógico, uno de los grandes del cómic y su legado va a ser eterno, si es que hay superhéroes va a seguir estando Stan entre ellos. Así ¿Tus que palabras finales para Stan Lee? me quedo con, bueno, me voy a apropiar con unas palabras de lo que fue que me gustó mucho de la productora Fox, que se despidió de Stan Lee de esta forma. Tus héroes pueden haber salvado el mundo, pero tú lo cambiaste. A mí me encantan esas palabras, así que yo creo que son una justa alusión al espíritu de Stan Lee y los héroes y superhéroes que creo. La suya, don Jovita. No, yo le daría las gracias a Stan Lee nomás. Hay grandes personajes y las historias que nos emocionan son siempre importantes. Son historias además que tienen sus personajes, hay muchos que tienen mucha nobleza y buscan lo mejor del ser humano, como el ideal del Capitán América. Lo mejor de uno, ponerlo a disposición del resto de la humanidad. Y esas buenas intenciones
creo que resumen un poco el espíritu de lo que son los cómics y lo que nos trajo Stan Lee. Así que Stan, muchas gracias. Y como tú mismo dices, Excelsior de parte de Monjes Fanáticos. Max. Gracias a todos por escuchar este lindo programa homenajeando a Stan Lee. Se nos fue un grande, como lo dije en el live. Se nos fue un creador de historias, pero no por eso lo olvidaremos. De parte de los monjes y de parte de Nación Geeky View, por siempre, Excelsior. Nos despedimos y gracias por estar escuchando este audio. A ti, síguenos en monjesfanáticos.com. Nos despedimos. Stan, gracias. Amigos, los invitamos entonces a escucharnos y a seguir todos nuestros artículos en www.monjesfanáticos.com y en las distintas plataformas de audio para el reproductor favorito de podcast. En esta ocasión mandamos saludos a quienes nos han escuchado, a nuestro patrocinador Fabián Vallejos, a Gerardo Victorio Becerra, que nos estuvo mandando unos comentarios al Facebook esta semana, así que también le mandamos muchos mensajes. Y a todos los amigos que nos han escuchado también. Así es, agradecemos sus comentarios y su apoyo y por supuesto que nos sigan escuchando semana a semana. Así que Los super domingos. en los super domingos también, el Facebook Live, si es que quieren alguna vez escucharnos, no nos vean sí porque estamos muy feos, pero si nos escuchan Y pueden ver también Nación Geeky pueden View. ver Nación Geeky View también todos los domingos a las 7 de la tarde. Sí, lo puede La buscar previa también de en Nación su fanpage. Es un de fan. La Facebook. previa de los monjes fanáticos en tu programa entretenido. Nación Geeky View, así es. Así. Así Nos que despedimos. un abrazo. Que estén bien. Hasta la Excelsior. próxima. Excelsior. Excelsior. Adiós. Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este podcast y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!